Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su 10ª sesión virtual. Agradezco compartir este espacio de 10 a 12 con ustedes. Eh, la semana pasada trabajamos muy bien con la actividad del Minotron. Algunos profesores pudieron completar totalmente el ejercicio, a algunos les faltó un poco el montaje, pero se logró el objetivo, que era poder entender cómo funcionaban esos servos de giro continuo, cómo se podían manejar. En la actividad de hoy vamos a hacer dos partes. En la primera vamos a retomar un poco lo que hayamos hecho el ejercicio del sábado pasado en Tinkercad sobre alrededor de los puertos análogos, de cómo salen y se reciben información de tipo análoga. Para eso vamos a hacer un pequeño recorderis de los puertos con los cuales hemos trabajado. Haciendo un repaso, ya hemos trabajado con las digitales. Los puertos digitales solo pueden tener dos estados. Es como un interruptor, estado encendido y estado apagado. Las entradas análogas, como la del sensor de la intensidad de luz que usamos, es como una combinación de esos interruptores, en este caso de 10 interruptores. Cada uno de los someros pues puede encender o apagar la luz. ¿Qué nos permite eso? Tener dos estados posibles por cada uno de los someros. Es decir, que si hacemos el producto entre todos esos someros, obtenemos un espectro más grande de posibles resultados posibles. 2 por 2 por 2 por 2. Así por cada uno de los someros obtenemos 1024 opciones posibles de resultados, de mediciones. Nuestro Arduino solo va a tener en cuenta desde 0 a 1023 porque 0 lo tiene en cuenta como un resultado medible. ¿Qué va a pasar con las salidas análogas? Las salidas análogas, como vimos, se conectan al PWM y solo va a tener 8 opciones. Es como si tuviera 8 de esos interruptores. Es decir que si miramos esos dos estados posibles, esas dos opciones que hay por cada uno de los someros, vamos a tener un espectro más bajo de salidas análogas, pero aún vamos a tener un espectro grande. Al hacer ese producto vamos a tener 256 salidas posibles. Como el Arduino tiene en cuenta el 0, el rango va de 0 a 255, que era lo que pasaba en el ejercicio que estaban viendo el fin de semana, profes. En ese ejercicio se daban cuenta que cuando la luz llegaba al valor de 255, llegaba a su máxima intensidad, ese LED. ¿Qué pasaba luego? En el valor de 256 volvía a empezar, como si fuera un ciclo. Entonces en el valor de 256 iba a encender con la misma intensidad que estuviera en el valor de 0. Así hasta volver a completar el ciclo. Así es como funcionan las salidas análogas, que siempre debemos conectarlas en los PWM. ¿Por qué? Porque las entradas análogas no sirven como salidas, simplemente recogen información. Para hacer una salida análoga únicamente se puede trabajar con los PWM, que es en esta situación. ¿Por qué es importante esos puertos análogos? Porque hay variables que no podemos asignarle solo un estado alto y un estado bajo. A veces necesitamos un continuo de estados para poder medir una propiedad, digamos la temperatura. Tú no necesariamente tienes que decir que está caliente o está frío. La temperatura es mejor manejarla como está a 30 grados, está a 50. Manejarlo en un continuo. Lo mismo pasa con muchas propiedades como la distancia, la velocidad, la aceleración, el magnetismo, la flexión, la presión. Son variables que no se pueden limitar a alto y bajo, sino que es mejor tener un espectro de valores de mediciones con los cuales recoger esa información. Por eso son muy importantes los puertos análogos. Y es importante también tener en cuenta el rango de resultados posibles que está recibiendo la tarjeta, que puede recibir y procesar la tarjeta y que también puede enviar la tarjeta. Entonces, profes, vamos abriendo Tinkercad. Vamos a volver a ir trabajando sobre la actividad en la cual quedamos en el sábado pasado. Entonces voy a abrir mi actividad de Tinkercad. Espero a que cargue. Les recomiendo que hayan montado el servo motor, que esté tal cual como lo dejamos.
el sensor de intensidad de luz con su respectiva resistencia, el LED, el servomotor, teniendo en cuenta que el LED y el servo van a compartir esa señal que sale del pin 3 de ese PWM. Entonces, ¿cómo debería estar funcionando? Deberíamos tener nuestro montaje. Para eso me parecía muy importante que cuando hicieran esa simulación, profesores, le echaran un ojo al editor de código y en ese al monitor serial. El monitor serial es este, el que me está haciendo la escritura de esas mediciones que está haciendo mi sensor de distancia. Y para poder ver esa de serial, por eso yo le daba acá serial begin 9600 para poder ver esa propiedad. Entonces debería tener esta configuración de esta manera, estar con mi consola, con mi código abierto y al lado como mi consola que me va actualizando las mediciones. Entonces seleccionamos nuestro sensor de intensidad de luz y vamos aumentando gradualmente la intensidad. Vamos viendo cómo el servo se va moviendo. Vamos aumentando ese valor. Vamos a llevarlo al límite, que es 255, como hemos visto para las salidas análogas. Recordemos que estos se están compartiendo ese puerto 3 y el 3 de los digitales es un PWM. Seguimos moviendo nuestro dial de intensidad de luz. Acá toca súper suavecito. Vemos viendo el cambio gradual. Ya estamos casi en el límite. Y... uy, ahí me pasé. Estamos en 253. Justo cerca al 255. Si lo muevo un poquito, ya 258 ya vuelve a pensar vuelve a empezar como el proceso de aumentar la intensidad de la luz. Y pues a varios profesores les pasó que el servo se salía se salía del simulador. Eso ya es un problema del simulador. Lo que debería pasar es que el servo, la señal debería volver a empezar, debería volver a su posición inicial e ir aumentando gradualmente el ángulo. Eso es lo que debería pasar y pues lo que pasa realmente cuando uno hace el montaje. Una cosita para corregir en el código que les di, profes: cuando trabajen las entradas análogas no es necesario declararlas en el voice setup, así que esta línea que dice pin modo a sub 0 input no es necesario declararla. El programa funciona perfectamente si la quitamos. Entonces si lo vuelvo a correr, sigue funcionando perfectamente. No es necesario decir que vamos a utilizar el puerto análogo para recoger información, porque ya está predeterminado en la tarjeta que los análogos solo funcionan para eso. El que sí era importante, pues como declarar, era el pin 3, ¿no? Que íbamos a utilizarlo como salida. Entonces vamos a hacerle las siguientes modificaciones a nuestro código del SADO. Como se nos está saliendo del rango, pues vamos a agregar unas líneas de código que nos van a ayudar a que el valor máximo de iluminación que esté acá sea equivalente a una salida de 255. Entonces para eso vamos a crear una nueva variable que se llame intensidad cuadrada. ¿Por qué le puse eso? Porque vamos de cierta manera a volver a cuadrar ese valor de intensidad de luz. Entonces no olviden, profes, cerrar con punto y coma cada una de las líneas, no dejar espacios, que si hacen dos palabras tienen que estar unidas por un barra al piso.
Es muy importante para la sintaxis de los programas. Y acá en el while loop voy a hacer lo siguiente. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa variable de intensidad cuadrada? El piso cuadrada va a ser igual a, por el momento dejémosla igual a 10. Y veamos una cosa en el programa. Intensidad cuadrada, listo. Empecemos otra vez la simulación y echémosle un ojo a la máxima intensidad de luz que está sintiendo el sensor, el valor máximo al que llega. Llevémoslo al tope y en el monitor serial lo volvemos a cargar. Listo, ahora sí. Lleguemos al límite. Nuestro sensor de intensidad de luz. Y vamos a ver que el máximo valor que me va a arrojar va a ser de 310. Esa es la máxima intensidad de luz que va a medir ese sensor. ¿Por qué no llega hasta 1023? O sea, debería llegar a 1023. Porque esto ya es el límite que le está poniendo el simulador. Pero en teoría debería llegar hasta 1023 si la fuente de luz es muy grande. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a parar la simulación y voy a decirle a mi programa lo siguiente. Le digo, voy a llamar una función que se llama map. Abro paréntesis y digo, map va a coger el valor de intensidad de luz, ese que mide el sensor, y le va a hacer lo siguiente: intensidad luz. Como nos dimos cuenta, ese valor de intensidad de luz, el valor mínimo empieza en 0 y va hasta 130. Voy a hacer que ese valor me lo pueda representar en mi salida de análoga entre 0 y 255. Entonces, ¿qué va a hacer esa función de map? Hace como un mapeo de la información. Va a coger una medición que es la intensidad de luz, que esa intensidad de luz va de 0 a 310, no olviden poner bien, va de 0 a 310, es el máximo según el simulador, y eso me lo va a convertir a valores que están en un rango de 0 a 255. Es como si hicieran una regla de 3 entre lo que está midiendo con lo que queremos que salga, hacer esa relación entre esos dos valores. Cuando hagamos eso, vamos a hacer lo siguiente: que la salida análoga, en vez de escribir el valor de intensidad de luz, sea esa intensidad que yo cuadré, esa intensidad cuadrada. Y ya con eso, miremos qué pasa cuando llevamos el sensor de luz a su máxima intensidad. Entonces, listo, tengo mi sensor en 1, voy aumentando gradualmente la intensidad de luz. El simulador está un poco lento. Ahí ya está avanzando. Voy a llevarlo al máximo valor y espero que se actualice. Cuando en la barra llegó al máximo valor, miren que no se me apagó, llegó a la máxima intensidad. Para que acá en el serial me quede, acá pues también tengo que imprimir el valor que acabé de configurar.
que es esa regla de 3 que le hice a la entrada de intensidad de luz. Paramos la simulación, volvemos a simular. Ahí ya me está volviendo a recoger la información. Está un poco lento mandando la información. Llevémoslo al tope. Y miren que me está diciendo que el valor máximo de intensidad de luz es 255. Entonces hagamos que nuestro simulador haga eso, profes. Que el máximo valor al que llegue este scroll de simulación de luz sea ese de 255. Creo que ese delay no nos está ayudando. Voy a bajarle al tiempo en la simulación. A ver, pongámosle 100 milisegundos. Miremos a ver que bote la información más rápido. Internet tampoco está ayudando mucho. Pongámosle mejor a 0 como para ver casi en tiempo real lo que pasaría. En verdad en el Arduino correría mucho más rápido. O sea, no alcanzaríamos a distinguir muy bien en qué momento, en qué valor vamos. Pero listo. Ahí ya estamos moviendo el scroll. Adelante, mire, si lo aumento, lo disminuyo, lo aumento, lo disminuyo. Y lo importante es que como pusimos ahora como límite 255, lo puedo llevar hasta el límite. Y ese valor ya me lo está botando, que es 255. Ya no cuando lo llevo al límite se apaga, sino que llega a la máxima intensidad de luz, que es la máxima salida que puede dar ese puerto, esa salida análoga que maneja el PWM. Igualmente si lo montamos realmente va a pasar lo mismo. Esa función que hace como esa regla de 3 entre lo que lo que está entrando en la tarjeta y lo que está saliendo es muy útil para fijar esos límites. Y pues digamos acá ya también tenemos el problema, ya no tenemos ese problema del servo que cuando lo llevamos al tope se nos salía del eje. Ya con nuestra fotoresistencia cuadrada, vamos a colocar otro elemento de lectura análoga. Así que, profes, los invito a que en componentes busquemos un elemento que se llama el potenciómetro. Tomamos un potenciómetro y lo ubicamos en nuestra área de trabajo. El potenciómetro es en realidad una resistencia cuyo valor de resistencia se puede modificar, se puede cuadrar, simplemente con girar una especie de dial. Este potenciómetro es el que se usa mucho en los controles de volumen de dispositivos electrónicos, como en el televisor viejo que teníamos, que le girábamos como una perilla. En verdad ese dispositivo está cambiando el valor de la resistencia. Estos potenciómetros tienen tres paticas, tres entradas, y por lo general funcionan de la siguiente manera. Las patas de los extremos se conectan a negativo y a positivo, y la de la mitad es la que va midiendo ese cambio de resistencia. ¿Cómo va a funcionar en un circuito análogo? Va a funcionar igual que el montaje de la fotoresistencia. ¿Qué pasaba en la fotoresistencia? Que cuando cambiaba la intensidad de luz, cambiaba el valor de resistencia. Esto en verdad, esa resistencia es un potenciómetro pero que funciona con luz. Entonces cuando cambiaba el valor de la resistencia, hacía que me cambiaba el valor del voltaje en este punto. Ese voltaje en ese punto cambiaba y esa es la señal análoga que me va recibiendo. Igualmente voy a hacerlo con el potenciómetro, solo que en vez de tener un control por la intensidad de luz, voy a tener un control es por el valor que voy graduando con el giro del potenciómetro. Si tengo dudas cómo conectar un potenciómetro, pues lo buscamos como Arduino potenciómetro y busco imágenes de montajes del potenciómetro.
Y acá, por ejemplo, veo muchísimas opciones de cómo conectar el potenciómetro. Es un elemento muy común de uso, muy común en la programación. Y entonces voy a escoger una de esas. Escojamos esta. Entonces tenemos nuestro potenciómetro, conectamos una pata del extremo a negativo, en este caso a tierra, el otro, el otro extremo a 5 voltios y la de la mitad va a recoger la señal análoga. Entonces vamos a hacer ese montaje, tal cual como lo vimos en el diagrama. Ubico mi potenciómetro acá en el montaje. Esta patica la conecto a tierra. Esta la conecto a positivo. Voy a colocarle los colores para tener siempre como esa referencia de que estoy conectando el positivo, el negativo con esos colores. Es una referencia que se usa comúnmente en los montajes de electrónica. Y pues mi señal análoga la voy a sacar de la pata de la mitad. Entonces, en esta misma línea voy a sacar un cable que llegue al puerto análogo 1. Voy buscando mi cable, conecto. Entonces la señal análoga voy a ponerle un color diferente para diferenciarla de la señal de la fotoresistencia. Y listo, tengo mi fotoresistencia montada, mi potenciómetro montado. Bueno, ¿cómo sería la programación? La programación sería casi igual a la de mi fotoresistencia. Voy a empezar declarando una variable que me va a recoger esa información del potenciómetro y voy a llamarlo info barra al piso potenciómetro. Listo. No olviden cerrarlo con punto y coma, profes. Entonces ya estoy recogiendo la información del potenciómetro. ¿Qué me faltaría hacer? Entonces voy a decirle a mi programa. Acá debajo voy a decir info del potenciómetro. Esa variable que acaba de crear, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué información va a recoger? Potenciómetro igual a. Esa variable pues va a ser igual a la lectura que recoja del puerto análogo A1. Entonces, ahí fue el potenciómetro va a ser igual a lo que esté llegando al puerto análogo A1. Punto y coma, no olviden esta línea. Y fue el potenciómetro igual a la lectura, a lo que esté recogiendo, lo que esté leyendo la tarjeta desde el puerto análogo A1. Teniendo eso, profes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir esa información. Entonces, por el monitor serial, voy a serial.print. Voy a colocarlo entre paréntesis. Potenciómetro. Igual. Cuando coloco esas comillas es porque estoy escribiendo texto. Y debajo voy a escribir la información que me está recogiendo mi potenciómetro desde ese puerto. La lectura que me está haciendo ese puerto. Entonces le pongo serial.print ln para que me cambie de renglón. Cuando termine de escribir eso, cambie de renglón. Y ahí ponemos info del potenciómetro. Entonces es importante, por ese puerto análogo voy a poder ver esa variación de la resistencia, solo que nuestra tarjeta en verdad mide el voltaje. Entonces en esos cambios de voltaje, de potencial, de voltaje, se los va a traducir a uno en un rango de 0 a 1023, que es el rango que maneja el puerto análogo. Le va a colocar el
delay, pues de 0 por el momento, mientras mejora la velocidad de la simulación. Pero por el momento eso sería todo. Verifiquemos que esté bien escrito todo. Cargamos el código. Esperamos a que inicialice la simulación. Y vemos cómo ya nos va marcando cada uno de los datos. Intensidad de luz, el valor del potenciómetro. Y vamos a empezar a manipular ese potenciómetro. Vamos a girarlo. Y vamos a ver, voy a empezarlo a mover gradualmente, empezando desde la parte más negativa. Entonces voy a moverlo y van a ver ese cambio. 20, por acá está como en 102, por acá 246, 307. ¿Por qué la lectura va más allá de 255? Es porque estoy leyendo lo que está recibiendo la tarjeta en el puerto análogo. No es una salida, estoy solamente examinando la entrada al puerto análogo. Por ende, el máximo valor que tengo que lograr es 1023. Y voy a llevar el potenciómetro al tope, que es cuando ya llega a la parte positiva. Y ahí me doy cuenta que llega hasta 1023, el máximo valor de lectura de los puertos análogos. Así es como podemos montar un potenciómetro. Y en este momento estoy leyendo la información que me está enviando ese potenciómetro a la tarjeta. Esto es todo lo que me está enviando ese potenciómetro a la tarjeta. Entonces ya tenemos fotorresistencia, que es una especie de potenciómetro, pero una resistencia graduable con la intensidad de luz. Y el potenciómetro, pues que es una resistencia graduable de manera mecánica, como girando una perilla. Esos son dos tipos de puertos análogos. Y coloquemos un tercer elemento. En este caso voy a quitar el servo para que no moleste mi visual. Paro la simulación y quitemos ese servo de ahí, perfecto, para tener más espacio. En componentes vamos a buscar un sensor de temperatura. De hecho acá me estaba botando la referencia. Componentes básicos, temperatura, sensor de temperatura TMP36. Entonces vamos a mirar cómo montar un TMP36. Le preguntamos a Google TMP36 Arduino, y en imágenes voy a ver el montaje de ese sensor. Muy sencillo, se parece mucho al del potenciómetro. Entonces, así como lo ven montado, vamos a ver que haciendo de izquierda a derecha, la primera patica va a positivo, la del medio es la que recoge la información en el puerto análogo y la del extremo de la derecha es la que va a tierra. Hagamos ese montaje. Entonces llego acá a mi montaje, veo el TMP. Importante también esta forma, es como un medio círculo, como un medio cilindro cortado, que la parte plana nos esté mirando, y eso es lo que está pasando acá. Entonces tenemos como la misma referencia. Entonces primero conectemos el positivo, este va a positivo. Uy, se quedó feo ese cable. Conectemos a positivo este. Le cambiamos el color a rojo. Esta a negativo. Le cambiamos el color a negro. Y la de la mitad va a un puerto del tipo análogo. Entonces ya como ya tengo el A1 y el A0 ocupados, pues voy a trabajar con el A2. Y voy a colocarle un color diferente para señalar de que estoy trabajando con
Eh, estoy enviando una señal análoga. ¿Cómo hacemos la programación? Hagámosla igual. Vamos a nuestro editor. El paso primero que debemos hacer es fijar una variable que recoja la información del sensor de temperatura, pues que la vamos a llamar temperatura, punto y coma. Voy a esta parte y digo, ¿a qué va a ser igual temperatura? Temperatura va a ser igual a lo que esté llegando al puerto análogo, el que acabamos de montar, al análogo 2. Analog read A2, cierro, punto y coma. Perfecto. ¿Qué más sigue? Pues voy a copiarme de lo que ya había hecho para los otros dos puertos con el potenciómetro y la fotorresistencia. Entonces voy a hacer una línea que me diga el resultado que estoy midiendo por ese puerto. Entonces voy a poner temperatura igual, punto y coma, cierro paréntesis, y que me diga la temperatura igual a lo que me esté leyendo el puerto. Le voy a colocar temperatura. Y pues un delay. En este caso le pongo 0 por, les recuerdo, por la velocidad de la simulación. Está muy lento en mi computador. Listo. Ahora vamos a simular esto. Tenemos ya nuestro montaje. Empecemos a simular. Listo. Vemos que todo está bien. Démosle clic sobre nuestro sensor. Y miren que cuando le damos clic nos hace como ese simulador de que estamos cambiando la temperatura. De hecho nos está botando la temperatura. Ahí no se alcanza a ver, pero ahí está como a 34, 38 grados. Y miren qué temperatura está cambiando. Si lo llevo a la temperatura más fría, el valor de temperatura está como en 20. Está más o menos como en 20, la mínima temperatura que tiene el simulador. Y si lo voy subiendo, con el aumento de la temperatura voy obteniendo más valores. Ahí estoy en 250, 264, 288, y en el simulador la máxima que alcanza es 358. Así de fácil es colocar un sensor y recoger su información. Simplemente con un montaje básico en los análogos uno puede colocar sensores que puedan medir todas las propiedades físicas que necesiten, desde humedad, desde presión, desde fuerza, desde magnetismo. Pueden hacerlo con estos puertos análogos. ¿Cuál es la tarea, profes? Colocarle un LED a cada uno. Ya tenemos el LED que controla la fotorresistencia. Ahora coloquémosle un LED que sea controlado por el potenciómetro y un LED que sea controlado por el sensor de temperatura. Ese sería como el fin de la actividad, hacer ese procedimiento. Recuerden, profes, que si van a colocarle un LED, tienen que asociarlo, esa salida análoga, con un PWM, como habíamos hecho con la fotorresistencia. ¿Listo, profesores? La segunda parte de esta actividad del día de hoy es un adelanto un poco de lo que vamos a hacer la siguiente semana. Y para eso hay dos recursos importantes para empezar a desarrollar la actividad de la siguiente semana. En la siguiente semana, profesores, vamos a empezar a trabajar con el sombrero con Wizardo. En la descripción de este video, profesores, les dejo dos links
son dos opciones de sombrero. El video que están viendo en este momento es el primer modelo de sombrero. Es un modelo de sombrero que en el tiempo de que nos da la clase podemos armarlo perfectamente, y con la guía del video se puede armar de una manera muy sencilla. En el video están todas las pautas, cómo ir juntando cada uno de los moldes, y las plantillas para ese sombrero son las que les voy a proporcionar pues en este espacio de clase. Hay un segundo modelo de sombrero que viene de Pepakura. Ese modelo de sombrero de Pepakura es más grande que el que sale en este video, y ese es más parecido a Wizardo, el sombrero que les mostré en, la, en el primer día de clases del módulo, en el primer día del módulo. Si quieren, profes, hacer un sombrero como el de más parecido a Wizardo, y lo van a hacer con Pepakura, por términos de tiempo, les recomiendo, profes, que ya traigan las plantillas con el impreso. ¿Por qué? Porque ese es un modelo que toma un tiempo considerable en realizar. El otro es más sencillo para lograr pues en el espacio de clases. Entonces, también en la descripción de este video, profes, les coloqué el archivo de Pepakura del sombrero que se parece a Wizardo, el más grande, el modelo más grande, para que lo impriman, profes, y acá podemos empezar la construcción de ese. Pero como ya tener las plantillas como cortadas y eso, o sea, tener ya un avance en la construcción de ese sombrero. Si no, eh, hagamos el sombrero que vieron en el video, hagamos ese modelo del video. La ventaja del de Pepakura es que ese modelo cuenta con eh, la, el modelo de cómo se ve la construcción de cada uno de sus componentes, con los formatos en carta que imprimes para poderlo construir. Y en el software de Pepakura, pues como les mostré, seleccionas el elemento que quieres conectar con el otro y te va guiando como en el proceso de construcción. Si es un proceso pues bastante largo, entonces si van a construir ese sombrero, les reitero, profes, vayan adelantando. Por el momento no es más, profesores. Les agradezco mucho compartir este espacio de 10 a 12 en la sesión virtual. Si lo ven en diferido, no olviden verlo completo, porque es importante que tengan en cuenta esta última parte, y también eh, que las actividades pues vayamos haciéndolas súper cumplidos y súper puntuales, profes. Y nos vemos la otra semana. Ya este es el último proyecto, el sombrero, que vamos a realizar en el marco del mundo de los programados tangibles, y el resto va a ser como continuar con ese proceso del desarrollo del proyecto. Así que es muy importante que vayan de cierta manera aterrizando durante estos días su proyecto, para que nos quede un espacio simplemente para empezar a ejecutar, ejecutar eh, la parte más técnica y pedagógica del proyecto. ¿Listo, profes? Entonces nos vemos la otra semana. Que tengan una feliz tarde.